El perfil de la crisis venidera, por el pastor Donald Mansell, capítulo 8. El fuerte clamor, el ángel de Apocalipsis 18 y la lluvia tardía. Mensajes relativos al tiempo del fin y la lluvia tardía. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 6 al 10. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 1 al 4. La nota de pie de página dice: desde el punto de vista humano, Satanás parece tener éxito. Logra sacar de la iglesia visible a los que se han comprometido con el mundo, pero como miembros de la iglesia invisible, que todavía se encuentra en la Babilonia espiritual, escuchan el llamamiento a salir de ella bajo la lluvia tardía. Sus miembros irán para aumentar las filas de la iglesia remanente, y el mensaje del tercer ángel triunfará gloriosamente. Estas declaraciones no son mutuamente contradictorias. La iglesia visible, que creemos que es la organización adventista del séptimo día, incluye a las ovejas y los cabritos. Y en la crisis final, los cabritos son separados de las ovejas. La iglesia invisible incluye otras ovejas, que no son de este redil. Estas vendrán a la iglesia visible durante la lluvia tardía. Esta declaración enseña claramente que el tiempo de gracia de aquellos que conocieron el mensaje del tercer ángel, pero que no habían sido santificados por la verdad, termina antes del tiempo de gracia de aquellos que nunca antes tuvieron oportunidad de conocer el mensaje. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Cumplimiento escatológico de estas profecías. La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, ha de ser proclamada con fuerte voz, es decir, con creciente poder, a medida que nos acercamos a la gran prueba final. En este tiempo, la verdad presente abarca los mensajes, de los cuales el del tercer ángel sigue al primero y al segundo. Como el pueblo remanente de estos últimos días, estamos para promulgar la verdad e incrementar el clamor del maravilloso y distintivo mensaje del tercer ángel, impartiéndole así a la trompeta un sonido claro. La verdad eterna, a la cual nos hemos adherido desde el comienzo, debe ser mantenida en toda su creciente importancia hasta el cierre del tiempo de gracia. Dios les ha asignado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su obra no ha de cesar hasta el fin de la historia de este mundo. Los mensajes del primero y segundo ángel todavía son verdad para este tiempo, y deben proclamarse en forma paralela
con el que sigue. El tercer ángel proclama su amonestación con fuerte voz. Después de esto, dijo Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta iluminación se combina la luz de los tres mensajes. El mensaje del tercer ángel es la última oferta de misericordia al mundo, el mensaje más solemne que jamás haya sido dado a los mortales. No se debe ocultar los principios de nuestra fe. El pueblo de Dios debe proclamar el mensaje del tercer ángel. Debe aumentar hasta convertirse en el fuerte clamor. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, espiritual, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye, el llamamiento «Salí de ella, pueblo mío». Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas, que están más listos a obedecer la luz y a hacer lo mejor que ellos saben, que gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero que no andan en la luz. El Señor hará que el mensaje de luz sea proclamado, que los protestantes sean amonestados y despertados al verdadero estado de cosas y a considerar el valor del privilegio de la libertad religiosa del cual han gozado por tanto tiempo. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora undécima recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley. Se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Procedentes de los lugares menos esperados, surgirán voces urgiéndonos a avanzar en la obra de darle al mundo el último mensaje de misericordia. La lluvia tardía y el ángel de Apocalipsis 18. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Estas profecías se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. Dios derramará de tal manera su Espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una gran luz en todas partes del mundo. Cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Vi a otro ángel poderoso comisionado para descender a la tierra y unir su voz a la del tercer ángel, para impartirle poder y fortaleza a su mensaje. La obra de este ángel se desarrolla en el tiempo preciso y se une a la gran obra final del mensaje del tercer ángel, cuando éste aumenta hasta convertirse en un fuerte clamor. El mensaje del ángel de Apocalipsis 18 parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía. No tengo un tiempo específico al que apuntar en cuanto al momento en que tendrá lugar el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el poderoso ángel de Apocalipsis 18 bajará del cielo para unirse con el tercer ángel,
con el fin de cerrar la obra en favor de este mundo. Los que siguen en la luz no necesitan sentirse ansiosos pensando que en el derramamiento de la lluvia tardía no será bautizado con el Espíritu Santo. Si queremos recibir la luz del glorioso ángel de Apocalipsis 18, que alumbrará el mundo con su gloria, asegurémonos de que nuestros corazones están limpios, vacíos del yo y vueltos hacia el cielo, de manera que estén listos para la lluvia tardía. En la obra final, Dios actuará en formas inesperadas. He dicho que otro ángel habría de venir del cielo con un mensaje, y toda la tierra tendría que ser iluminada con su gloria. Sería imposible para nosotros decir exactamente cómo vendrá esta luz adicional. Podría presentarse en una forma muy inesperada, de un modo que no estuviera de acuerdo con las ideas que muchos han concebido. Si los que pueden ayudar no despiertan y se dan cuenta de su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se escuche el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando brille la luz que ha de alumbrar la tierra, en vez de acudir en auxilio del Señor, querrán confinar su obra de modo que satisfaga sus ideas estrechas. El Señor actuará en esta obra final de modo muy distinto al estilo común de hacer las cosas y en forma tal que se contraría a toda planificación humana. La nota de pie de página dice: el ángel de Apocalipsis 18 le da poder y fortaleza al mensaje del tercer ángel, a medida que éste aumenta hasta convertirse en un fuerte clamor. El descenso del ángel de Apocalipsis 18 se considera con frecuencia como equivalente a la lluvia tardía. También algunos parecen creer que Dios derramará la lluvia tardía sobre la iglesia en su condición actual. Este es un error que podría ser causa de vernos engañados por la falsa lluvia tardía de Satanás, la cual precede a la verdadera. La verdadera lluvia tardía solo se derrama después del zarandeo. Por esta razón, dice que pronto debe realizarse el zarandeo para purificar la iglesia. Si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su parte, limitándose a esperar que venga el refrigerio, esto es la lluvia tardía, para quitarles sus defectos y corregir sus errores, si dependen de eso para ser limpiados de las inmundicias de la carne y el espíritu, y ser capacitados para participar del fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. El refrigerio o poder de Dios viene solo sobre los que se hayan preparado para él, haciendo la obra que Dios les encarga, a saber, limpiarse de toda inmundicia de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El mensaje del tercer ángel debe alumbrar la tierra con su gloria, pero únicamente a los que hayan resistido la tentación apoyados en la fuerza del poderoso, se les permitirá actuar una parte en su proclamación cuando haya crecido hasta llegar a ser el fuerte clamor. En las iglesias adventistas habrá una maravillosa manifestación del poder de Dios, pero no actuará sobre los que no se hayan humillado delante del Señor, abriendo la puerta del corazón por medio de la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que alumbra la tierra con la gloria de Dios, verán tan solo algo que en su ceguera les parecerá peligroso, algo que despertará sus temores y se afianzarán para resistirlo. Al ver que Dios no obra conforme a sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Cómo? Dirán, ¿acaso nosotros no conocemos el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Advertencia: la falsa lluvia tardía viene antes de la verdadera. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor
un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Aparecerá un poder engañador y será cuando los hombres pretendan que poseen la santificación y santidad, elevándose más y más alto y jactándose de sí mismos. El diablo tiene un medio tras otro y los aplica en formas que los adventistas no esperan. Las agencias de Satanás inventarán formas de transformar santos en pecadores. Os digo ahora que cuando yo sea consignada al descanso, sucederán grandes cambios. No sé cuándo seré tomada y deseo amonestar a todos contra los medios que usa el diablo. Quiero que la gente sepa que los he amonestado cabalmente antes de mi muerte. No sé qué cambios específicos tendrán lugar, pero debo vigilar todo pecado concebible que Satanás trate de inmortalizar. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu, manifestaciones de la falsa lluvia tardía. Estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta de esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Eso constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. En los últimos días, el enemigo de la verdad presente producirá manifestaciones que no están en armonía con la dirección del Espíritu, sino que tienen el propósito de descarriar a aquellos que están listos a aceptar cualquier cosa nueva y extraña. Algunos importantes sucesos que desembocan en la verdadera lluvia tardía. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces en la página 15, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto período precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparará a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas
serán derramadas. Las leyes que obliguen a observar el domingo como el día de reposo provocarán una apostasía nacional de los principios republicanos sobre los cuales el gobierno de los Estados Unidos ha sido fundado. La religión del papado será aceptada por los dirigentes y la ley de Dios será anulada. Cuando se abrió el quinto sello, Juan el revelador vio bajo el altar la compañía de los que fueron muertos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Después de esto, vinieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, en que los que son fieles y verdaderos fueron llamados a salir de Babilonia. Los agentes de Satanás no han ahorrado la sangre de los santos. Los verdaderos seguidores de Cristo son bondadosos, tiernos, compasivos. Discernirán el significado de la obra que hace el ángel de Apocalipsis 18, el cual ha de alumbrar toda la tierra con su gloria mientras clama a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Muchos oirán este llamado. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón. Cuando la tierra esté iluminada con la gloria del ángel del Apocalipsis 18, los elementos religiosos buenos y malos despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Nota de pie de página. La verdadera lluvia tardía no es derramada sino hasta cuando el pueblo de Dios es purificado por el zarandeo. Antes de concedernos el bautismo del Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial nos probará a ver si podemos vivir sin deshonrarlo. Si las iglesias adventistas del séptimo día siguen el camino carismático por el cual viajan algunas denominaciones cristianas, ¿podrán reconocer estas manifestaciones de la falsa lluvia tardía? Nótese que el ángel de Apocalipsis 18 no llama al pueblo de Dios a salir de Babilonia, sino hasta después que los Estados Unidos hacen nula la ley de Dios y aplican la pena de muerte contra los guardadores del sábado. El llamado al pueblo de Dios a salir de la Babilonia espiritual que registra Apocalipsis 18 es dado después que muchos hijos de Dios son martirizados. Lista detallada de sucesos que llevan a la lluvia tardía. En la última obra de amonestación para el mundo se hacen dos distintos llamados a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel se oye una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicaciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes. Cuando llegue el tiempo de proclamar el mensaje del tercer ángel con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados en las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo. Se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo.
Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo "así dice Jehová", los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Nota de pie de página. En Testimonio, tomo 5, página 712 dice: cuando nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, haya repudiado a tal punto los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, por este acto el protestantismo le habrá estrechado la mano al papismo. Esta declaración ayuda a relacionar los sucesos mencionados en esta sección del conflicto de los siglos con otros sucesos causales mencionados en otros escritos del espíritu de profecía. Fin del nota de página. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencias y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de pruebas, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talentos y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas
serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. En la gran obra final nos asaltarán perplejidades, las cuales no sabremos cómo afrontar, pero no olvidemos que los tres grandes poderes celestiales están obrando, que una mano divina dirige el timón y que Dios provocará el cumplimiento de sus promesas. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios, que obraba en sus corazones, les constriñó a hablar, estimulados por santo celo e impulso divino. Cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos, consternados, estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho a sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animará se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. El Señor intervendrá cuando las cosas hayan alcanzado un estado tal que únicamente el poder divino sea capaz de contrarrestar la obra de los instrumentos satánicos. Cuando su pueblo corra el mayor peligro, cuando al parecer sea incapaz de resistir contra el poder de Satanás, entonces Dios obrará en su favor. Conforme va revistiendo a la oposición un carácter más violento, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis, pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo. Y aunque sigan las pruebas y se sientan robustecidos para sufrirlas, la lucha se encona más y más, pero la fe y el valor de ellos aumenta con el peligro. Nota de pie de página. Manuscrito liberado, tomo 5, página 78, dice que cuando se adjudiquen plenamente honores divinos a un falso día de reposo, sobrevendrá persecución a los que guarden el día de reposo que Dios ha dado. Cuando la tempestad de la persecución se deje caer sobre nosotros en forma innegable, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Serán esfuerzos abnegados por salvar a los perdidos, y muchos que se han extraviado del redil volverán para seguir al gran pastor. Fin de nota de pie. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. La obra de este ángel viene en el momento preciso y se une a la gran obra del mensaje del tercer ángel, que aumenta hasta convertirse en un fuerte clamor. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se esparcirá como el fuego en el rastrojo. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel. Y oí voces que por doquiera resonaban diciendo: salid de ella, de la Babilonia mística, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Los que no podrían razonar a un nivel suficiente como para destruir los engaños satánicos, darán un testimonio afirmativo que confundirá hasta los hombres aparentemente instruidos. Del labio de los ignorantes brotarán palabras de tal poder y sabiduría que habrá conversiones a la verdad. Millares se convertirán bajo su testimonio. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha.
Dios empleará agencias cuyo origen el ojo humano no podrá discernir. Los ángeles harán una obra que los seres humanos podrían haber tenido la bendición de cumplir, si no hubieran descuidado responder a las demandas de Dios. Hemos enseñado y esperado que un ángel ha de bajar del cielo y que la tierra será alumbrada con su gloria. Entonces seremos testigos de una recolección de almas parecida a la que se vio en el día de Pentecostés. A medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al período de su conflicto final, crecerán en él y llegarán a poseer caracteres simétricos. Mientras el mensaje del tercer ángel se amplifica hasta llegar a ser un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a la obra final. Es la lluvia tardía que reanima y fortalece al pueblo de Dios para que pueda afrontar el tiempo de angustia de Jacob, al cual se refirieron los profetas. La gloria de esa luz que acompaña al tercer ángel será reflejada sobre ellos. Dios preservará a su pueblo en ese tiempo de peligro. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos capítulo 3, 19 y 20. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces proclamarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Las mentes estarán plenamente preparadas para hacer decisiones en favor o en contra de la verdad. La nota de pie de página dice: el mensaje de este ángel no es el fuerte clamor, más bien el poder con el cual desciende del cielo aumenta el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Por eso, en Primeros Escritos, página 277, se dice que el mensaje del ángel de Apocalipsis 18 parecía ser un complemento del tercer mensaje. Por ser la naturaleza humana lo que es, hay poca esperanza de que cualquier generación presente o futura termine la obra. Y sin embargo, la obra será terminada, pues los ángeles ayudarán a cumplir la tarea. Pero notemos que esto sucede solo después del zarandeo e incluye únicamente a quienes trabajen fielmente y en cooperación con Dios. Fin de nota de pie de página. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. Los que habían estado atados, algunas esposas que se habían sentido atadas por sus esposos y algunos hijos por sus padres, ahora echaban mano del mensaje con avidez. Había desaparecido todo temor de sus parientes. La verdad era lo único que exaltaban ante ellos. Era más querida y preciosa que la vida. Vestida con la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia ha de entrar en el conflicto final. Hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejército abanderado, debe ir a todo el mundo, venciendo y para vencer. El triunfo del fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Por medio de la actuación maravillosa de la divina providencia, serán a un lado montañas de dificultad,
el mensaje que tanto significa para los que moran en la tierra, será escuchado y comprendido. Los hombres sabrán cuál es la verdad. Adelante y siempre adelante, la obra avanzará hasta que todo el mundo haya sido amonestado, y entonces vendrá el fin. Me fue mostrado el tiempo cuando había de finalizar el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había descansado sobre su pueblo. Habían cumplido su tarea y estaban preparados para la hora de prueba que se aproximaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y había revivido el testimonio viviente. La última gran amonestación había resonado por todas partes y había agitado y encolerizado a los habitantes del mundo que no quisieron recibir el mensaje. Los hombres y las mujeres se convertirán y estarán de tal manera llenos del Espíritu de Dios que irán de país en país, de ciudad en ciudad, proclamando el mensaje de la verdad. Se verá a muchos apresurarse de lugar en lugar, constreñido por el Espíritu de Dios para llevar la luz a otros. La verdad, la palabra de Dios, es como una hoguera en sus huesos, los llena con el ardiente anhelo de iluminar a los que están en tinieblas. Muchos, aun entre los no educados, proclaman ahora las palabras del Señor. Hay niños a los cuales el Espíritu impulsa a ir y declarar el mensaje del cielo. El Espíritu es derramado sobre todos los que cedan a sus llamados, y echando a un lado toda maquinaria humana, así como cualquier reglamento, imitador o método cauteloso, declararán la verdad con la potencia del poder del Espíritu. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Los que hayan mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin, estarán plenamente despiertos durante el tiempo cuando el mensaje del tercer ángel sea proclamado con gran poder. Durante el fuerte clamor, la Iglesia, ayudada por las intervenciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá en tal abundancia el conocimiento de la salvación que la luz será comunicada a cada ciudad y pueblo. La tierra será llena del conocimiento de la salvación. El Espíritu renovador de Dios habrá coronado de éxito en tal abundancia los instrumentos intensamente activos que la luz de la verdad presente se verá brillar por todas partes. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Amén.